Hola, ¿qué tal? Aquí Nacho de nuevo, para volver a platicarles un poco más sobre anime. El día de hoy me gustaría hablar un poco sobre lo que sucede con Kimetsu no Yaiba, con todo este fenómeno que ha sido la segunda temporada y previamente también la película del Tren Infinito. Y es que he leído en muchas partes que se habla acerca de este anime. Muchas críticas llueven desde el sector como más hardcore del otaku, de por qué rayos Kimetsu no Yaiba es tan popular, ha triunfado tanto, siendo que en realidad su historia no es demasiado brillante, excepcional, no sale fuera de los cánones de lo que es un shonen promedio. Y eso es lo que me gustaría conversar ahora en este video con ustedes, porque creo yo que Kimetsu no Yaiba es verdad, concuerdo completamente en que la historia, la obra base del manga, no nos presenta una historia muy interesante y ni muy profunda, ni pero creo que tampoco quiere hacerlo. Y creo que justamente ahí está su fortaleza. Kimetsu no Yaiba es una obra que sabe qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuáles son sus límites. Y eso es algo muy importante a la hora de crear una historia, porque puede pasar, o suele pasar con mucho anime, que sigue un camino, intenta llegar más allá para convertirse en, no sé, en una obra maestra o para salir del esquema y destacarse, una serie muy destacada, y no lo logra porque en realidad el material base no da para eso. Y justamente, como lo dije, Kimetsu no Yaiba hace muy bien esto. Y es por eso que Kimetsu no Yaiba trabaja muy bien el material que tiene. Sabe muy bien sus límites y todo lo que hace, lo hace dentro de los límites de bien. Porque, de nuevo, como ya mencioné, muchas críticas vienen de que la historia no es demasiado complicada. No, no lo es. Pero no es mala. Es un shonen genérico, sí, pero es un shonen genérico que está... Ordenémoslo así, están las series muy buenas, las series muy malas y las series normales. ¿Qué pasa? Kimetsu no Yaiba está del normal un poquito arriba. No llega aquí a hacer una serie extremadamente interesante de una historia que quiera llegar a repuntar así a la obra maestra, pero que tampoco suele bajar de lo normal bueno. Y eso es algo muy importante. Porque hay muchas obras que puede que tengan muchos destellos de querer llegar arriba, pero también muchos de que los tiran hacia abajo. Entonces Kimetsu no Yaiba es una serie muy resiliente, que no llega nunca a ninguno de los dos extremos, pero sí se mantiene siempre por el medio y un poquito más arriba. Y eso le basta para poder llegar a la gente que hace de público de Kimetsu no Yaiba. Porque al final, como buen shonen, es un anime que sí le llega al fan otaku hardcore, porque uno cuando va a ver un shonen no espera aquí una historia de 10 de Masterpiece, a menos que, no sé, la gente que ve One Piece. Yo nunca lo he visto ni he leído, así que no me guardo mis comentarios. Suele bastar con una historia que sea interesante, entretenida, fácil de digerir y para pasar un buen rato. Y eso justamente Kimetsu no Yaiba lo hace, y lo hace mejor que muchas de las otras ofertas que hay en el medio audiovisual, que sería el anime. En el manga es otra historia porque hay muchas historias que no han sido adaptadas al anime y entonces es otro mundo. Y eso creo que es justamente la fortaleza y el por qué destaca tanto. Estaba yo pensando y creo que podría ser interesante comparar un poco quizás con otro anime, con otro shonen, que haya partido también bien con mucho hype, pero quizás haya desplomado porque justamente no llegó a lograr lo que hace Kimetsu no Yaiba de mantenerse en ciertos estándares, que serían, pongámosle los estándares Kimetsu no Yaiba, que no bajan de lo normal, no llegan a la Masterpiece, pero se mantienen ahí. Por ejemplo, Boku no Hero Academia. Es un anime, es un shonen también que vendió mucho, sus dos primeras temporadas vendieron mucho, y personalmente a mí me gustaba harto. De hecho, pueden ver ahí tengo uno al mail. Y sí, la verdad es que creo que, por ejemplo, Boku no Hero Academia también sigue unos estándares más o menos regulares, pero a diferencia de Kimetsu no Yaiba, nunca se mantiene en esa línea, porque a modo personal de ver, tenía mucho más potencial dentro de las primeras dos temporadas, porque habían personajes súper atractivos que eran súper interesantes ver cómo se podrían llegar a desarrollar. Por ejemplo, All Might y esa figura del
invencible del héroe que sostiene la sociedad, pero que al final ese gran destello que podría haber llevado a la obra a hacer algo distinto se quedó en eso, en un destello, y metieron arcos nefastos entre medio, el típico arco de entrenar y de la escuela y que a nadie le interesa. Y bueno, cayó, y de hecho ahora el anime, por lo menos en la última temporada, fue fue muy difícil de tragar, la verdad. En cambio, Kimetsu no Yaiba no tiene un personaje que puede llegar a ser como potencialmente tan interesante como All Might, pero no te mete arcos de mierda entre medio. Sus personajes, vuelvo a mencionar, no tienen el potencial que podría haber tenido un All Might, pero tampoco son personajes como demasiado desperdiciados. Y eso se traduce justamente en lo que les planteaba al principio del video. Kimetsu no Yaiba sabe y se entiende como obra que no es un 10 de 10, pero juega bien con las cosas que tiene, juega muy bien con sus elementos. Además, la elección del estudio de animación fue muy buena. El trabajo que ha hecho Ufotable se sincroniza muy bien con lo que quería plasmar y plantear la mangaka que escribió Kimetsu no Yaiba. Por ejemplo, todos los efectos especiales de las espadas y de los ataques especiales es una delicia visual. Ya se vio ahora el penúltimo capítulo de esta última temporada de Kimetsu no Yaiba. Ver Kimetsu no Yaiba es un deleite visual que yo no había sentido con un anime hace pero mucho tiempo no había visto algo tan impactante visualmente como Kimetsu no Yaiba y la adaptación de Ufotable. Entonces, si sumamos una historia que está dentro de los estándares Kimetsu no Yaiba que nombramos, que nunca baja a ser mala, tampoco nunca llega a ser buena, muy digerible fácilmente, no te hace pensar demasiado y fácil de digerir, y a eso le sumáis que los personajes son bonitos, yo por lo menos lo encuentro bonito, sé que hay diferencias de opinión en este aspecto, yo lo encuentro bonito, y a esa arte, que personalmente encuentro bonita, le sumáis la animación de Ufotable, la adaptación visual que hizo Ufotable, y tenía un anime que vende, fácilmente vende y llega al público que quiere llegar, que es gente que se acerca al anime tras ver los efectos visuales, tras ver esos personajes, y se queda porque la historia es algo que pueden sentarse un día cualquiera en la tarde, después del trabajo, después del estudio, después de lo que quieran, sentarse a ver eso y relajarse. Y ya está. Y eso creo que es justamente lo que hace grande y lo que ha hecho popular y también lo que ha convertido en un fenómeno de talla mundial a Kimetsu no Yaiba. Esa ha sido mi opinión.